Muy buenos días, son ya las 8:08. Hoy es jueves 4 de julio y los acompañamos a partir de este momento en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, estamos junto a nuestros invitados. De hecho, ya se encuentra en la cabina de Ampliación de Noticias el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, con quien vamos a hacer un balance de los acuerdos de la visita de la delegación del gobierno encabezada por la presidenta Dina Boluarte a China en lo que refiere a su sector. Pero por supuesto también nos daremos espacio y tiempo para preguntarle por temas de coyuntura. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila, y buenos días a los que nos siguen por la radio, por la televisión y por las redes sociales. Efectivamente es interesante haber recibido ya a alguna otra persona venida de China, recién llegada el día de ayer, ¿no? Pero ahora nos corresponde hablar con un ministro que ha tenido que ver con un sector en el que China ha mostrado una rapidez en la ejecución de proyectos extraordinarios. Y estamos hablando sobre los trenes, pero también sobre la construcción. De manera que el señor Raúl Pérez Reyes podrá decirnos qué beneficios precisos ha obtenido el Perú en su sector, que es el transportes y comunicaciones, como consecuencia de su reciente visita en China. Señor ministro Pérez Reyes, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila, Fernando, y a todos sus televidentes y oyentes. Efectivamente, esta es una visita muy importante en la que hemos podido tener un diálogo con las distintas autoridades chinas en relación con los intereses que tiene el Perú para su desarrollo económico, digamos, futuro. Uno de los temas fue el tema del desarrollo ferroviario. Como ustedes saben, el Perú tiene básicamente dos grandes líneas de transporte ferroviario, lo que es la carretera central, digamos, el tren que viene por la carretera central, paralelo casi a la carretera central, y luego el tren que está en la zona sur, digamos, que cubre no solo Machu Picchu, sino que cubre, digamos, también la zona de Cusco y llega hasta Arequipa, ¿no? Pero ese desarrollo ferroviario, la verdad, lo que necesita es una expansión importante en otras zonas del país que han crecido y que requieren el transporte ferroviario como un medio importante para reducir costos logísticos. Y ahí es que hemos hecho la presentación de los proyectos que estamos justamente desarrollando. Uno es el tren de Lima a Ica, que es un proyecto, digamos, de casi 400 kilómetros de cobertura, perdón, 280 kilómetros de cobertura. Y estamos hablando de un proyecto muy importante para efectos de transporte de personas. El día de hoy, por ejemplo, hay zonas de Pucusana, Chilca, incluso Mala, de personas que van y vienen todo el día a trabajar acá a Lima y se mueven a través del transporte de pasajeros convencional. Muchos de ellos. ¿Cuántos son los expedientes o los estudios que en este momento está elaborando el Ministerio de Transportes para desarrollar estos ferrocarriles a futuro? Sí, tenemos ya dos que están para ser aprobados este mes a nivel de perfil, Uno es que el son de Lima el de Lima Ica y el otro es el de Apurímac-Marcona, que ese sí tiene carga más bien minera, ¿no? Pero en total, ¿cuántos y cuál es el plazo que se han puesto para la entrega de los estudios? Ahí voy. Tenemos dos que están ya para aprobarse como perfil ahorita, en la quincena de este mes. Hay uno que recién hemos empezado el estudio del perfil, que es el tramo Lima-Barranca, que incluye el paso por Chancay también y por Callao. Y ese debería estar culminado aproximadamente hacia la mitad del próximo año. Entonces, culminado del proyecto, el estudio. El perfil. El perfil. O sea, lo que pasa es que hay que acordarse que los proyectos de inversión pública tienen tres etapas. La etapa del perfil y la viabilidad, luego la etapa del expediente técnico, donde se hace ya el detalle concreto de ingeniería, y la tercera, que es ya la construcción misma. Estamos hablando en todos los casos de los primeros, los estudios de perfil. Exactamente. Ahora, ¿son proyectos que se harían bajo la modalidad de el contrato gobierno-gobierno? Sí, en principio vamos a hacer todos ellos bajo gobierno-gobierno la construcción de las líneas ferroviarias. ¿Y cuándo se ha proyectado se iniciaría, calculando el tiempo para los estudios de perfil y el expediente técnico? En estos dos primeros, podría iniciar la construcción de estos en estos dos primeros que están más adelantados, que son Lima Ica y también el de Apurímac-Marcona, si el expediente, el perfil se aprueba ahora en julio, deberíamos tener más o menos como hacia inicios del 26 ya el expediente técnico, digamos, concluido. Inicio del 26. Es decir, claro, el año en que culmine, el gobierno se podría despedir, digamos, con estos ferrocarriles en construcción. Deberíamos tener para esa época el expediente aprobado
y la procura, o sea, todo el proceso de adjudicación de la empresa que se encarga de la construcción también de eso. Con lo cual deberíamos hablar de que comienza en el segundo semestre del 26 y nuestros cálculos... Ya lo dejarían listo para el siguiente gobierno. Exactamente, es dejarlo listo para el siguiente gobierno para que se culmine entre el 2032 y 2033 si logramos avanzar rápido con el tema de la liberación de predios, sobre todo, que es el problema más complejo. Claro, en general, ese es siempre un problema grave, digamos, para que las obras se ejecuten en los tiempos proyectados. Sí. Eso es estos dos que están bastante adelante, luego viene el tramo Lima-Barranca, que ya se está haciendo el estudio, y estamos justamente ya trabajando para los términos de referencia para sacar el siguiente estudio, que es el de Barranca-Trujillo, y también el de Cajamarca a Lambayeque vía Eten, para también sacar la carga minera del departamento de Cajamarca, que es una carga importante. Este paquete de proyectos, más el tramo de Quillabamba también a Ollantaytambo, permitirían tener aproximadamente, duplicar la capacidad ferroviaria. Hoy día tenemos casi 1.900 y estos son 1.930 kilómetros adicionales que nos permitirían reducir notablemente la carga logística en todo el eje, por ejemplo, carretero norte, desde Trujillo a Lima, ya no veríamos tantos Ministro, camiones permítame la interrupción, trailer, ¿no? porque en efecto en el Perú hay una brecha de infraestructura importante. Sí. Es un tema importantísimo, hay que sanearlo. Es más, la garantía para que lleguen nuevas inversiones depende mucho de que nosotros volvamos a ser ese país competitivo. Así es. Que ya está demostrado por los estudios y los informes de competitividad, estamos dejando de ser. Ahora, otro de los proyectos al margen de este plan para los ferrocarriles que usted reconoce va a tener que sortear el obstáculo del saneamiento de los terrenos, es la sustitución de unidades de transporte público por vehículos eléctricos. Esto ha sido bastante difundido por el Ministerio y por el Gobierno. Pero claro, cuando uno se pone a pensar, uno dice, entiendo, lo de los ferrocarriles va a tener el escollo del saneamiento. Pero en el caso del transporte público, ¿cómo convive la idea de sustituir unidades de transporte por vehículos eléctricos con una ATU o un aparato que hoy tiene que ver, que está un poco fragmentado además en la administración del transporte público, que no puede, por ejemplo, retirar de las pistas vehículos que pueden llegar a los 35 años de antigüedad, o corredores que se han visto de pronto frustrados porque no se pudieron ni siquiera implementar debido a la presión del transporte informal? Creo que tenemos que ir a una pausa, pero le dejo el tema planteado ahí, porque casi siempre el plan suena lindo, ¿no? Nos imaginamos el proyecto, pero los retos para el Estado están de cara a la interna. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Son las 8:16. Si medio retomamos, Mávila, nuestra conversación con el ministro de Transportes y Comunicaciones a su llegada de China, nos ha dado cuenta de un proyecto ferroviario que es ambicioso, 3 tramos, Lima-Ica por una parte, Lima-Barranca por otro y Apurímac-Marcona finalmente para hacer descender productos mineros de la Sierra Central a la costa sur. Hablemos, por favor, sobre temas urbanos, porque al mismo tiempo sabemos que usted ha establecido contactos con autoridades chinas para ver si renovamos la flota del transporte público en Lima, una de las peores, más viejas, más chatarreables y más contaminantes del mundo. Y lo que queremos es ver si podemos cambiar a buses eléctricos que contaminen menos y que aligeren el tráfico por su mayor capacidad. ¿En qué se ha avanzado respecto de ese tema, esta vez sobre transporte urbano? Incluso taxis, ¿no? Exactamente. Automóviles para servicio de taxi. Las dos cosas. Sí, mire, justamente nos hemos reunido con la empresa BYD, que es el principal productor de vehículos eléctricos actualmente en el mundo, y también hemos estado en reuniones en el marco de una zona económica especial con una empresa que se dedica a la producción de buses, entre otros buses eléctricos también. Y la idea ahí es que lo que fuimos a hablar con las autoridades chinas era, primero nos presentaron ellos, obviamente las empresas que están a cargo de todo el tema de la electromovilidad, o sea, utilizar vehículos eléctricos. Y nuestro interés está centrado en 2 puntos. La primera, el ayudar a la sustitución del parque ya obsoleto de combis y cústers. Pero eso yo le decía, va a suponer poner un tope para el uso de los vehículos. Y lo que se ha hecho es ampliar incluso y permitir que haya vehículos de 35 años de antigüedad circulando justamente, y prestando servicio de transporte público. Eso representa aproximadamente unos 4.000 vehículos sobre un total de casi 25.000 que tenemos. Esos 4.000 se les ha dado este plazo de 2 años justamente pensando en esto, en tener el espacio para poder hacer la conversión
conversión de estos vehículos a chatarrearlos, a retirarlos del mercado y destrozarlos, y sustituirlos por vehículos eléctricos, por buses eléctricos de hasta 25 pasajeros que se repagan en un plazo de 8 años con los ahorros que hay entre el consumo de diésel versus el consumo eléctrico. Entonces la idea es, lo que hemos planteado al gobierno chino, no solamente es que vengan estas empresas, sino estamos trabajando para obtener un financiamiento que ayude a darle la viabilidad financiera a este proceso de sustitución de las combis que están ya claramente obsoletas y las coasters, y también para el tema de los taxis. Hay un grupo de taxis que más o menos, de los casi 200.000 taxis que hay en Lima, por ejemplo, aproximadamente unos casi 35.000 a 40 operan todavía con gasolina. Entonces lo que queremos, digamos, el resto está ya convertido a gas natural vehicular principalmente. Entonces lo que queremos es que este grupo que opera gasolina comience también a hacer sustitución hacia vehículos eléctricos. Igual, nos darían el vehículo, lo chatarreamos, se vende como chatarra. Correcto. Y sobre todo que los ahorros repagan estos dos tipos de vehículos, es lo importante, ¿no? No queríamos dejar de preguntarle por Corpac. Todos los días, incluso durante su ausencia, durante la visita a China, hemos recibido o leído noticias vinculadas a los aeropuertos en el interior del país. El aeropuerto internacional de Pisco, por ejemplo, que es el que más operaciones de aterrizaje y despegue acumula, pero es el que menos pasajeros recibe, ¿no? Está en una situación, digamos, en la que se requiere un decreto de urgencia para la adquisición de maquinaria. Los aeropuertos de Jauja y Yurimaguas, serios problemas en la pista de aterrizaje. Se requiere modernizar un grupo de 8 aeródromos, entre los que se encuentran los ubicados en Junín y Loreto. Y así podríamos continuar enumerando. Sí, ahí, como mencionamos en su momento en el Congreso, estamos trabajando un decreto de urgencia que esta semana estamos enviándolo ya al MEF para cerrar, y que esperaríamos que la próxima semana se pueda aprobar ya en el Consejo de Ministros, que nos va a dar justamente el marco normativo para intervenir en los aeropuertos concesionados, como es el caso del aeropuerto de Pisco, y en los aeropuertos no concesionados que están a cargo de Corpac, donde lo que tenemos que hacer es generar un tipo de infraestructura que permitan atender la demanda de los pasajeros ante una emergencia. De hecho, lo que pasó en Pisco, por ejemplo, si usted va al aeropuerto, está operando en plenas condiciones. Es un aeropuerto que ha sido hecho para ser un aeropuerto alterno a Lima. O sea, no es un aeropuerto que se pensó para que tenga una gran cantidad de tráfico. Pero durante el último incidente que ocurrió en Jorge Chávez, a ver, no pudo ser eso. Sí, pero tuvo problemas para adaptarse a los aviones grandes, y justamente por eso es que necesitamos el decreto de urgencia. Los aviones, digamos, de nivel C, los que son Airbus 319, 320, no tuvieron problema porque, digamos, el equipamiento que tenía el aeropuerto estaba preparado para atenderlos, y de hecho lo atendió. Donde surgió el problema es en los aviones más grandes. Entonces, claro, si vamos a tener un aeropuerto alterno, tenemos que tener también la capacidad para que atienda también aviones grandes, y por eso es que se está planteando que en los aeropuertos concesionados, que son aeropuertos alternos al aeropuerto de Lima, uno de ellos es el de Pisco, otro es el de Chiclayo, y también hay otros aeropuertos más que hacen este rol de aeropuertos alternos, se puedan instalar mangas que permitan atender cualquier tipo de avión, digamos, mediano a grande, ¿no? Y para los otros aviones, obviamente, están ya las escalinatas mecánicas que hoy día existen en todos los aeropuertos, y están además en el aeropuerto de Pisco también. Una palabra sobre el aeropuerto de Chinchero, que es un caso particular y que se arrastra desde hace años, como usted recuerda. Mire, en el caso del aeropuerto de Chinchero, estamos trabajando con la empresa para ver qué solución le damos al problema que ellos tienen hoy día de una valorización de la oferta que hicieron en su momento inicial, que hoy día enfrenta problemas de precios unitarios. Lo que ocurre es que este aeropuerto se cotizó, cuando la empresa lo cotizó en el año 2021, cuando no teníamos ni la guerra de Ucrania ni los problemas de chips que luego vinieron. Y el problema es que todo eso ha generado un entorno de alza de precios unitarios de varios de los componentes del proyecto. Y entonces lo que ocurre es que el proyecto inicialmente tenía un valor de 427 millones de dólares, y lo que plantea la empresa es 193 millones de dólares. ¿Lo van a aceptar? Nosotros lo que estamos viendo es, mirando el detalle, y una de las opciones que estamos viendo es justamente reducir el alcance del contrato para reducir el impacto también de estos precios unitarios que se han incrementado, y que nos permitirían tener a otras empresas constructoras en ¿Eso quiere decir que no aceptarán entonces el presupuesto de 193 millones? En principio no tenemos cómo aceptarlo, porque el contrato es un contrato a suma alzada. Entonces lo que estamos viendo es bajo qué mecanismos reducimos el impacto que está generando esta alza de precios unitarios en el proyecto, y esa es parte de las conversaciones que tenemos con la empresa actualmente. Una palabra también le pediría para los
de cusqueños que están sumamente preocupados por las fallas graves que se han registrado en los sistemas de seguridad. ¿Piensa el gobierno en algún momento evaluar la declaración en emergencia de este aeropuerto, el Velasco Astete? Mire, lo que tenemos actualmente es un decreto de urgencia que está justamente caminando a hacer una serie de mejoras en los aeropuertos, como digo, concesionados y no concesionados. En ese marco va a haber intervenciones en el aeropuerto Velasco Astete, justamente. Bien. Por otra parte, el otro sector de su ministerio es comunicaciones. Tengo entendido que se ha reunido usted con ejecutivos de la empresa Huawei. Exactamente. En la perspectiva, por una parte, de formar jóvenes en tecnología digital y por otra parte, de finalizar el uso del sistema 5G en nuestro espacio digital. Ahí vieron las reuniones con Huawei tuvieron dos componentes. Una, el acuerdo de entendimiento para la capacitación a estos 20.000 jóvenes, que es creo una cosa muy importante, un logro importante que se ha obtenido como parte de la visita. Y el otro componente tenía que ver con que ellos querían conocer cuál era el estado de la asignación de las frecuencias para la 5G. ¿no? Entonces, ahí justamente les comentamos que estábamos en el proceso de la delegación de facultades, que estábamos esperando que se aprobara y que una vez que se aprobara, íbamos ya a hacer el mecanismo de asignación. La verdad, el día lunes ya se aprobó la delegación de facultades, así que estamos ahora encaminados justamente a la implementación ya de la asignación de las subastas de 5G. Ellos básicamente lo que querían conocer ahí un poco era cuál era la secuencia temporal, es decir, en qué tiempo íbamos a hacer esta asignación y qué mecanismos íbamos a utilizar. Así que les planteábamos justamente lo que está planteando la delegación y bueno, que ahora ya lo vamos a poder concretar. Sí, ¿no? antes de concluir con las preguntas que competen directamente a su sector, ¿qué ha pasado con la indemnización que debía otorgarse a los pasajeros que se vieron afectados por el incidente en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Porque se activó, en efecto, esta póliza de 500 millones, pero tenemos entendido que a la fecha, es decir, al día de hoy, 4 de julio, todavía no se paga un sol de esas indemnizaciones. A ver, la póliza de 500 millones de dólares incluye cualquier tipo de responsabilidad respecto a terceros. En este caso, los pasajeros afectados son claramente un sujeto aplicable a esta póliza. Lo que hay que hacer es, y por eso Corpac registró una página web y un número telefónico, es inscribir la información, registrar la información que está ahí, digamos... ¿Cuántos se han inscrito? Mira, no tengo el número aquí, el presidente de Corpac, 5.000. 500, hay 500 personas inscritas que ya se inscribieron y obviamente esto tiene un proceso. O sea, la empresa de seguros, el ajustador, lo que va a hacer es verificar la información que las personas han presentado y en función de eso es que se les va a compensar. Y lo importante, Mávila, es que las personas tengan la información que sustente el impacto. Los vouchers, facturas, boletas, lo que sustente los gastos en los que tuvieron que incurrir como consecuencia de este problema y que permitan que puedan ser compensados, ¿no? Quería preguntarle también por el lado político, para aprovechar el poco tiempo ya que nos queda. El señor Alberto Otárola ha dicho que el gobierno no tiene rumbo. Eso, en palabras de un ex premier, sin duda es noticia política. ¿Cómo responde usted? Mire, tenemos el rumbo clarísimo. Primero, o sea, este viaje a China no es una casualidad, esto es consecuencia de una deliberada decisión del gobierno de tener un relacionamiento con sus principales socios comerciales, como también lo tenemos con los Estados Unidos y con la Unión Europea, apuntando justamente al desarrollo de infraestructura y de proyectos que permitan mejorar nuestra competitividad. Entonces, le diría que se equivoca. Yo creo que sí. O sea, el gobierno tiene clara la ruta, la ruta es la mejora en la productividad y en la competitividad. ¿Y por qué cree que ha dicho lo que ha dicho? Bueno, eso habría que preguntárselo a él, no sé cuál es la razón por la que... En todo caso, ¿no siente usted que, como ha dicho el señor Otárola, se hallan ustedes en una nebulosa? En absoluto. O sea, este viaje a China, como le digo, como las reuniones que tenemos con el gobierno americano, con los distintos gobiernos de la Unión Europea, no son casualidad, o sea, son consecuencia de un acto deliberado del gobierno de buscar, relacionándose con sus principales socios comerciales y políticos, pues buscar el desarrollo de infraestructura para mejorar la competitividad. Y más temprano el ministro de Agricultura le decía a nuestro colega Carlos Villarreal que él considera que el estilo de la presidenta de no hablar con la prensa le parece un estilo adecuado, porque así no se expone que el vocero o la vocería del gobierno debería recaer en Gustavo Adriancén, el actual presidente del Consejo de Ministros. ¿Es de la opinión del ministro de Agricultura? ¿Cree usted que la presidenta no debería dar declaraciones o entrevistas a la prensa y que ese lugar debería ser ocupado por el señor Adriancén? En la mayor parte de los países en el mundo, los presidentes
presidentes no declaran todos los días a la prensa. Casi 100 días sin hablar a la prensa, 80, 90 días sin hablar a la yo creo prensa. que lo importante es que el gobierno, a través de sus distintos voceros, el premier sin duda, el vocero más importante, y luego los ministros, pues digamos, estemos dando opiniones sobre los distintos temas que tienen que ver con la política pública, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor ministro Pérez Reyes, por habernos explicado algunos detalles de proyectos que se impulsarán, imaginamos, con la visita a Lima del presidente Xi Jinping, quien vendrá sin duda también junto a una comitiva que incluye a los interlocutores que ustedes han tenido allá. Ojalá que el mundo ferroviario que nos promete el ministro Pérez Reyes se pueda concretar y que mejore el tráfico de las ciudades a través del uso de buses eléctricos. Muy buenos días, señor ministro. A usted más bien buenos días. Gracias, ministro. Muy buenos días. Vamos a la pausa rápidamente, 8:36.